Saludamos al catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional, el doctor Jorge Morales. Doctor Morales, muy buenos días. Esta semana fue rica ya en anuncios. Ante la incertidumbre generada en el Consejo Nacional Electoral, en forma paralela, se dieron algunas declaraciones. Una fundamental e importante, la de Jaime Nebot, uno de los líderes de la derecha ecuatoriana, que ha señalado que no va como candidato ni a la presidencia de la República ni a ninguna otra dignidad, pero propone una consulta popular. Paralelamente, el expresidente de la República, Rafael Correa, señalaba en una declaración pública también a través de la internet que si le dejan sería candidato. Quisiéramos comenzar con este tema haciendo un análisis objetivo, pragmático, exclusivamente desde el punto de vista jurídico del derecho. Rafael Correa, ¿puede ser candidato a la vicepresidencia de la República? ¿Puede ser candidato a cualquier otra dignidad? ¿Cuáles son las posibilidades electorales del anterior presidente de la República? Le damos la bienvenida. Muchas gracias, señor ingeniero Gustavo Cardoso, por su amable invitación. Yo creo que el efectuar un análisis de carácter jurídico, estrictamente legal, nos permite, señor ingeniero, hacer un análisis objetivo de este tema. La pregunta que usted hace es una pregunta clave. ¿Puede el señor Rafael Correa ser candidato a vicepresidente de la República? Porque para presidente definitivamente no va a poder, en vista del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en la consulta popular realizada en febrero del año anterior, en el sentido de que no puede haber reelección. Pero parece que Correa, en las declaraciones de hecho, tiene aspiraciones para postularse para vicepresidente de la República. El artículo 113, número 2 de la Constitución Política dice lo siguiente. Doctor Morales, si me permite, quisiera rogarle una pequeña modificación, a ver si puede acercarse un poquito más al micrófono de su teléfono para escucharle mejor. Ya, ¿me acerco más, ingeniero? Por favor, un poquito, sí. Ya, perfecto. El artículo 113 de la Constitución, ¿sí me escucha claro, señor ingeniero? Sí, siga, por favor. Ya. Dice, no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada con delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. ¿Qué es interesante de que la ciudadanía anote lo siguiente? Este artículo de la Constitución habla de que no puede ser candidato siempre y cuando haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, o sea, firme. Recordemos que el señor Rafael Correa ya recibió una sentencia condenatoria por cohecho, precisamente. Pero esa sentencia todavía no está en firme, él puede apelar, pero efectivamente lo hace. Y hasta que haya sentencia condenatoria, hasta que no haya sentencia condenatoria ejecutoriada, el señor Correa es apto, es hábil para candidatizarse para un cargo de elección popular. Pero hay que anotar lo siguiente, señor ingeniero, de que los tiempos judiciales... Sí. Lamento molestarle nuevamente, doctor Morales, lamento molestarle nuevamente, a ver si puede acercarse un poco más al teléfono. Todavía tenemos dificultades en entender lo que nos está expresando. Con todo gusto, ingeniero. No sé si allí mejora el audio. Intentémoslo para escuchar si estamos mejor. Ya, bien. Entonces, ingeniero, yo decía que la Constitución Política en el artículo 113 impide ser candidatos de elección popular a quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cohecho, enriquecimiento ilícito peculado. Precisamente, Rafael Correa ya fue condenado en la primera sentencia, digámoslo así, por cohecho. Pero esa sentencia todavía no está en firme, no es ejecutoriada. Y mientras no esté ejecutoriada, el señor Rafael Correa es hábil para presentarse como candidato a vicepresidente de la República. Ahora bien, hay que tener en cuenta los tiempos políticos y los tiempos judiciales. A lo mejor, políticamente, les interesa a quienes participan en este campo que el señor Rafael Correa ya reciba sentencia condenatoria firme
hasta el 18 de septiembre, tiempo o periodo que empieza para inscribir candidaturas hasta el 7 de octubre. Repito, hasta el 18 de septiembre el señor Correa debería haber recibido una sentencia condenatoria firme, ejecutoriada, con lo cual estaría impedido para ser vicepresidente de la República. Ahora bien, otro asunto que hay que considerar y que es interesante también que lo contemple la ciudadanía es el siguiente. ¿Qué es lo que sucede si el señor Rafael Correa recibe una sentencia condenatoria después del 18 de septiembre? Entonces hay que aplicar allí, señor ingeniero, el artículo 108 de la Constitución Política de la República. Los candidatos, dice la Constitución, no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente desde el momento de su calificación hasta la proclamación de resultados. Es decir, ya no se le puede seguir procesalmente juzgando por este delito, se suspende el proceso hasta la proclamación de resultados. El señor goza de inmunidad, no puede ser privado de su libertad ni tampoco ser procesado penalmente durante el periodo eleccionario, desde el momento de su calificación hasta la proclamación de resultados. Repito, 18 de septiembre hasta el 7 de octubre. Por tanto, señor ingeniero, yo creo que las posibilidades de que el señor Rafael Correa se presente como candidato a vicepresidente son amplias. Esas posibilidades pueden darse realmente de que el señor Correa se presente como candidato a vicepresidente de la República. Ahora, él tendría que hacer presencia en el país para registrar su candidatura. Ingeniero, hay una cuestión interesante en el aspecto jurídico. Hay una contradicción aparente nada más entre el reglamento del Código de la Democracia, que también se llama Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas, y la Ley Orgánica de este tema, de las elecciones. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Efectivamente, lo que usted manifiesta, señor ingeniero. Dice lo siguiente en el artículo 9. Las organizaciones políticas realizarán la proclamación de la candidatura ante el delegado del Consejo Nacional Electoral. La aceptación de la candidatura es un acto público, indelegable y personalísimo. Es lo que ustedes están afirmando, señor ingeniero. Es decir, que el señor economista Rafael Correa tendría que presentarse en territorio ecuatoriano para aceptar la proclamación de su candidatura en el periodo previo que existe en la primera fase eleccionaria, que son las elecciones internas que deben darse al interior de cada partido político. Debería presentarse personalmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas, llamada Código de la Democracia, en el artículo 100 dispone una cosa muy diferente, muy distinta. Y dice lo siguiente, conmigo, la presentación de candidaturas para presidente, vicepresidente, asambleístas, se realizará ante el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político. Es decir, señor ingeniero Gustavo Cardoso, que no es el expresidente, el señor Rafael Correa, el que tiene que presentarse personalmente para inscribir su candidatura, sino que por mandato de esta ley orgánica es suficiente que quien lo haga, es decir, la inscripción de la candidatura, sea el director del partido político. Esto justamente afirmaba, aunque un poco erróneamente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Samaí, hace pocos días en una revista, en el sentido de que no es necesario que Rafael Correa se presente para inscribir su candidatura, sino que es suficiente que lo haga a través de su representante legal. Propiamente lo hace el director del partido político. Por mandato expreso de esta ley. Como algo más importante, señor ingeniero, de que esta ley tiene la categoría de ley orgánica, que después de la Constitución Política es la ley más importante, y después de ella van otras leyes o normas. Entonces, jamás puede un reglamento
que exige la presencia del expresidente de la República para inscribirse, jamás puede estar en desacuerdo. Es decir, que si es que en los tiempos que usted ha señalado no se emite que podría darse o no desde el Poder Judicial una sentencia definitiva, en el caso Sobornos 2012-2016, son claras las posibilidades de que Rafael Correa sí pueda ser candidato a la vicepresidencia de la República. Ahora, no sé si el caso Balda tiene también alguna connotación al respecto. El caso Balda es un caso diferente. Esto recientemente está en proceso. De suerte que hasta que haya sentencia ejecutoriada van a sobrepasar en mucho las fechas que están consideradas como periodo de elecciones, 18 de septiembre, 7 de octubre. Más bien lo que sí puede haber una situación peligrosa para Rafael Correa de que no pueda presentarse es el juicio instaurado y ya cerrado, digamos así, aunque no es propiedad de la institución que está cerrado con sentencia en primera instancia contra Rafael Correa por cohecho, es decir, por recibir favores a cambio de dinero, que es un delito despreciable el que ha cometido el señor y toda su familia. Pero esos tiempos procesales, señor ingeniero, son otros diferentes de los tiempos políticos. Y por tanto, no está pretendido el señor Correa de presentarse como candidato a la vicepresidencia, sino efectivamente lo ha manifestado en una rueda de prensa virtual ocurrida desde Bélgica. Bien, quisiéramos también, doctor Morales, conocer su opinión sobre lo que está sucediendo con respecto al acuerdo ministerial 179 que propuso un reglamento relacionado con el uso progresivo de la fuerza que regule esta situación en la actuación de las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional resolvió suspender la vigencia de este acuerdo temporalmente hasta que se evacúen varias denuncias que han sido presentadas, entre otras, por organismos de derechos humanos como Cerdo Surcuna, Amazon Frontlines. ¿Qué es lo que usted prevé va a suceder con este acuerdo ministerial? Y por eso es precisamente, señor ingeniero, que la Corte Constitucional ha suspendido la vigencia de este reglamento. Es un disparate, perdónenme la expresión, es el mismo título del reglamento. Este reglamento fue publicado en el registro oficial 610 del 29 de mayo del presente año, con el número que usted le indica, 179. Vea usted el título que tiene este reglamento. Reglamento de uso progresivo, de uso racional de la fuerza. Yo me pregunto, señor ingeniero, ¿desde cuándo acá la fuerza es racional? Solamente la memoria de muchos ciudadanos, nuestra memoria, recuerda los acontecimientos dados en octubre del año pasado. Y llegaron a la conclusión de que la fuerza empleada por los miembros del ejército jamás pudo haber tenido ni un gramo mínimo de racionalidad. Pero hay algo que es más peligroso todavía. El artículo 5 de este acuerdo ministerial dice lo siguiente: las armas de fuego, dice, se utilizarán cuando los medios disuasivos no resulten eficaces. ¿Y quién califica, pregunto yo, si los medios disuasivos empleados por el ejército son eficaces o no son eficaces? Es decir, que queda a criterio de los jefes del ejército, de los generales, de los capitanes, de quienes sean, el calificar si el medio disuasivo es o no eficaz. Y eso no puede suceder, señor ingeniero, porque te faculta el uso progresivo de la fuerza, dice el artículo. En los siguientes casos, dice reuniones, manifestaciones, lo cual quiere significar, en otros términos, que se ponen fin a las manifestaciones específicas, pero sobre todo se deroga, imagínense usted, se deroga expresamente el artículo 58 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:
que las personas, que los individuos y que las colectividades tenemos derecho de ejercer la resistencia ante actos o acciones del poder político que vulneren nuestros derechos. Bien, queremos agradecerle una constitución. Queremos agradecerle, doctor Morales, por su valiosa opinión. Al respecto, cabe señalar que la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, señaló que se acatará, cualquiera sea la decisión final de la Corte Constitucional, como no puede ser de otra manera. Han escuchado al doctor Jorge Morales, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional, refiriéndose al tema electoral y a este polémico acuerdo ministerial que emitió el Ministerio de Defensa sobre el uso progresivo de la fuerza.